tercer y último colaborador de Barómetro Bursátil, contamos nuevamente con Juan Brunel, analista técnico, geopolítico y trader independiente en el sitio www.coachingtrader.com. Juan nos ha preparado un informe acerca del referéndum celebrado el pasado domingo en Turquía. Hola y bienvenidos mis queridos amigos de Barómetro Bursátil. En este nuevo programa vamos a intentar desgranar o analizar lo que pasó el domingo 16 de abril en Turquía, ya que algo más de 55 millones de turcos acudieron a las urnas, bajo un estado de emergencia, para dar su visto bueno o no a la reforma constitucional, que pretende transformar el actual sistema parlamentario del país en un régimen presidencialista. Una vez más, y como ya ha sucedido en las últimas 3 elecciones legislativas, Erdogan se ha mostrado imbatible en las urnas. Eso sí, con una ajustadísima victoria de un 51,37% de los votos. La oposición ya ha mostrado su desacuerdo y ha anunciado que impugnará los resultados de buena parte de las mesas electorales por irregularidades, aproximadamente alrededor de 2/3 de las urnas, ya que según sus datos, entre un 3 y un 4% de los votos han sido manipulados. Además de denunciar que poco antes del inicio del recuento, la Comisión Electoral Suprema anunció que contaría como válidos los votos de papeletas que previamente no habían sido selladas por la mesa electoral. Votos estos que deberían considerarse como nulos según la ley electoral turca. Soy consciente de que esta semana la noticia fuerte ha sido las declaraciones de Theresa May el pasado martes, anunciando unas elecciones anticipadas en Reino Unido. Pero me parece de gran importancia analizar el tema de Turquía, ya que puede traer unas consecuencias a nivel geopolíticas y macroeconómicas a muy corto plazo. Y dicho esto, continuamos con Turquía, ya que también los observadores internacionales de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa han destacado en su informe que la consulta se ha desarrollado en un marco legal inadecuado, que hizo que las dos partes no tuvieran las mismas oportunidades, además de destacar la falta de información imparcial de la propuesta durante la campaña. Erdogan responde pidiendo respeto para los resultados. Desde que en enero 339 de los 550 diputados con los que cuenta el hemiciclo turco votaran sí a que la propuesta fuera sometida a una consulta popular, la oposición no ha hecho más que denunciar presiones mostrando su malestar, además por el desarrollo de la campaña electoral en medio del estado de emergencia, lo que ha utilizado para prohibir actos y mítines de protesta. En un país donde buena parte de la información que llega diariamente a los turcos está controlada por el gobierno. Pero la pregunta clave es qué se votaba el domingo en Turquía, en referéndum. Pues bien, el referéndum planteaba 18 reformas constitucionales que aumentarán las competencias de Erdogan. Se pasa de un sistema parlamentario a uno presidencial. Se suprime el cargo de primer ministro. Transferir gran parte del poder ejecutivo a Erdogan, que nombraría a los ministros. Permitirle elegir a la mitad del Alto Consejo de Jueces y Fiscales, que nombra a su vez al personal del sistema judicial. Eliminar los tribunales militares y la posibilidad de decretar el estado de emergencia antes de someterlo al Parlamento. Y limitar el mandato presidencial a 2 periodos de 5 años. La mayoría de las 18 reformas aprobadas entrarán en vigor a partir de 2019, lo que supone que Erdogan se podrá presentar en 2019 a las elecciones como si fuera la primera vez, y podrá estar en el cargo hasta 2029 según la reforma constitucional. Hay 3 materias que se aplicarán de inmediato, como es la abolición del artículo constitucional que obliga al presidente a ser neutral y apartidista, por lo que Erdogan recuperará de forma inminente su condición como miembro del gobernante Partido Justicia y Desarrollo. La segunda, la reforma del Alto Consejo del Poder Judicial, que reducirá el número de miembros de 23 a 13. El presidente nombrará a 4 representantes, el Parlamento a 7, y serán también miembros el ministro de Justicia y su viceministro. Y por último, se pone fin a la presencia de 2 representantes militares en el Tribunal Constitucional, reduciéndose este órgano de 17 a 15 miembros.
El presidente turco ha presentado el referéndum como uno de los más importantes de la historia del país. Con la negociación de su adhesión con la Unión Europea, con la que negocia desde el año 2005 en un punto muerto, Erdogan ha planteado este referéndum como una consulta sobre Europa, llegando a declarar en el cierre de su campaña electoral que el pueblo va a dar una lección a aquellos países europeos que quieran intimidarles y que pagarán por lo que han hecho. No cabe duda de que se ha producido un cambio en las relaciones exteriores del gobierno turco. Tras años de crecimiento y reformas positivas tales como la modernización de infraestructuras, construcción de hospitales, incremento de la renta de sus ciudadanos, etc., Erdogan inició en 2013 una política dura contra la oposición que le labró una mala imagen en el exterior. Unido esto a su decisión de inmiscuirse en la guerra de Siria, ha provocado malas relaciones con el resto de Europa. Durante el último año, Erdogan ha vuelto sus ojos hacia la Rusia de Putin, un país al que ve como un aliado más cómodo, pues no critica sus decisiones de política interna. Sin embargo, hay varias cuestiones que separan a ambos países. La primera de ellas es que ambos sostienen a bandos enfrentados en la guerra de Siria. Recordemos que el gobierno turco fue uno de los primeros en aplaudir el reciente ataque estadounidense a la base aérea de Siria. Rusia tampoco se fía de Turquía, ya que no olvida los meses de tensiones que se vivieron tras el derribo de un caza ruso por fuerzas aéreas turcas en noviembre de 2015. La alianza entre Rusia y Turquía es frágil, porque hay muchos temas que los enfrentan. Rusia, de hecho, aún no ha levantado todas las sanciones decretadas contra Turquía, y los turcos, que son muy dependientes del gas ruso, están buscando fuentes de suministro alternativas en Qatar y en el Mediterráneo oriental. Muchos en Turquía han puesto sus esperanzas en la nueva administración estadounidense. Por cierto, mi querido amigo Trump ha felicitado a Erdogan por su victoria, evitando entrar en polémicas por sus irregularidades. Confiados que, al contrario que Obama, al que acusan de los desastres en Oriente Medio e incluso de estar tras el intento de golpe de Estado el pasado julio, se adecuará a las líneas de actuación turcas en la región. Pero hay pocos indicios de que se vaya a modificar la estrategia heredada de Obama, y que en un gesto hacia Turquía se deporte al archienemigo de Erdogan, el clérigo Gülen. El gran interrogante es si, tras el referéndum, las aguas volverán a su cauce. Desde luego, durante sus 15 años al frente del gobierno, Erdogan ha cambiado de alianzas cuando le convenía, y ha convencido a su pueblo de la necesidad de hacerlo sin apenas quejarse por ello. Hay gran desconfianza hacia Europa, porque Bruselas ha cometido algunos errores, como las múltiples promesas hechas durante el proceso de adhesión, que no han sido cumplidas. Pero en el gobierno son conscientes de que, dada la dependencia mutua, romper los lazos con la Unión Europea sería un desastre. Los países comunitarios suman el 50% del comercio exterior turco, y son el origen de la mitad de los turistas que pasan sus vacaciones en Turquía. Holanda y Alemania, dos países con los que se han producido tensiones. Recordemos el incidente que se produjo cuando Holanda impidió la entrada en el país al ministro turco de Exteriores para hacer campaña a favor del sí en el referéndum. Son, desde hace años, los mayores inversores en Turquía. Mención aparte merece el frustrado golpe de Estado del pasado julio, perpetrado, según el gobierno turco, por la comunidad religiosa dirigida por Gülen, clérigo musulmán, antiguo aliado de Erdogan, en colaboración con otras fracciones militares unidas principalmente por el odio a Erdogan, y que se saldó con más de 250 personas muertas entre civiles, policías, militares leales y golpistas, y cerca de 1.500 personas heridas y varios edificios militares, policiales y administrativos severamente dañados. La purga llevada a cabo después del intento de golpe de Estado por el gobierno de Erdogan desató fuertes críticas, ya que no solo afectó a las fuerzas de seguridad, sino a todos los departamentos de la administración pública, con alrededor de 13.000 empleados de los departamentos de Justicia, Interior y Finanzas, y cerca de 40.000 ligados al Ministerio de Educación. Parece que el intento de golpe de Estado frustrado sirvió como excusa a Erdogan para reducir la influencia de los gülenistas en la comunidad y en la administración, algo que antes no había podido ser posible al tener que seguir los procedimientos judiciales al uso. Y con este pequeño análisis, amigos de Barómetro Bursátil, doy por finalizado mi programa de hoy. Espero que os haya gustado, y la semana próxima desgranaremos en profundidad los entresijos y las consecuencias que pueden acarrear las elecciones anticipadas de Reino Unido. Os deseo lo mejor en vuestras estrategias y operaciones de trading, y hasta la semana que viene. Un saludo. Agradecemos a Juan por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter @coachingtrader, así como visitar su sitio www.coachingtrader.com.